Saludos familia, bendiciones para todos. Bueno, terminando ahorita apenas mi clase, pena la demora, pero bueno, vamos a iniciar. Hola, Leito, Dios te bendiga. Josmer, bienvenido, bendiciones. Tali, Dios les bendiga. ¿Sí se escucha bien? ¿Se escucha claro? Súper, buenísimo. Se me va a prender una lucecita por acá. Eso, ahí estamos mejor. Buenísimo. Bueno, déjenme mandar un mensajito por el grupo y iniciamos. ¿Listo? Bueno, familia, oremos, ¿vale? Y vamos a darle gracias al Señor y arrancamos nuestro estudio bíblico del día de hoy. Padre, queremos darte gracias por el privilegio que nos da de una vez más estar en este espacio virtual con el objetivo de seguir aprendiendo más de tu palabra. Señor, pedirte que seas tú, Señor, tomando mi vida, aún la vida de cada uno de estos tus hijos que se conectan para escuchar tu palabra y también aprender cada día más de ti. Seguir, Señor, perfeccionando, Señor, su proceso de estudiar tu palabra y también seguir aprendiendo de aquellas cosas que nos son necesarias para poder forjar el carácter de tu Hijo Jesús en cada uno de nosotros. Quédate en este tiempo, Dios, aún agiliza los pasos de las personitas que faltan por conectarse, que podamos tener, Señor, una sesión hermosa de aprendizaje de tu palabra en esta noche en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amén, familia, muchas bendiciones para todos. Muy contento de estar por acá. Bueno, como les había comentado la semana pasada, tuvimos algunas dificultades dado que ya iniciamos clases en el seminario. De hecho, acabamos de terminar nuestra clase de administración eclesial. Y bueno, estoy ahorita por acá con ustedes. ¿Listo? Romanos capítulo 13, familia. Vamos a estar estudiando Romanos capítulo 13 el día de hoy. Quiero invitarles a que abran sus Biblias. Vamos a comprender muchos aspectos que este capítulo tiene respecto de el propósito del Señor para nosotros y también, bueno, las circunstancias particulares que se estaban dando en la iglesia en Roma frente a un tema que es bien importante comprender y es el tema de la autoridad. ¿Sí? Romanos capítulo 13 es un capítulo que nos habla fuertemente sobre el tema de la autoridad en la iglesia, cómo se maneja la autoridad en la iglesia y cómo debemos comprender nosotros que se utiliza eh, o que se debe aplicar la autoridad al interior de la iglesia. Así que eso es lo que vamos a estar comprendiendo en esta oportunidad. Así que bueno, voy a compartirles la pantalla para que ustedes también juntamente con este espacio vayan haciendo su propio estudio personal. Recuerden que parte de la esencia del método que seguimos, el método histórico gramatical, es que ustedes vayan haciendo lo que se conoce como una declaración de propósito. ¿Listo? Una declaración de propósito no es otra cosa que un pequeño escrito sencillo donde ustedes van a ir colocando los aspectos que en la medida que vamos estudiando cada versículo, van formando lo que les he comentado en varias ocasiones que se conoce como el, el hilo conductor, digamos, del tema o la unidad literaria o la unidad literaria, perdona, o la unidad de pensamiento. ¿Listo? Entonces, esa unidad de pensamiento va a irse desarrollando a través de los diferentes conceptos que vamos a ir viendo en medio de nuestro estudio versículo a versículo. Pero recuerden que siempre la interpretación de cada una de las partes tiene que hacerse a nivel de párrafo. Nunca podemos tomar pasajes, digamos, aislados para realizar la interpretación, porque cuando se toma el pasaje de forma aislada, es entonces cuando empiezan las dificultades en la interpretación de los pasajes. Entonces quiero que tengan esto bien en cuenta porque eso nos va a ayudar muchísimo a estar bien centrados en lo que realmente es el propósito de, bueno, de este estudio y lo que realmente queremos lograr
en medio de la interpretación. ¿Listo? Entonces voy a compartirles acá la pantalla para que ustedes puedan irme siguiendo ahí en sus teléfonos. Vamos a estar en Romanos capítulo 13. Voy a ir a la Biblia textual. Romanos capítulo 13 tiene 14 versículos, por lo tanto vamos a dedicarnos profundamente a analizar estos versículos. Vamos a casi a culminar lo que sería el estudio de la carta a los romanos. Nos quedan prácticamente, después de este, nos quedan 3 capítulos. Vamos hasta el capítulo 16, que ya es como la culminación de esta carta a la iglesia en Roma. Y que bueno, ha sido un viaje maravilloso todo este año que hemos dedicado al estudio de la carta a los romanos, pero siempre van a quedar cosas en medio que van a necesitar de que ustedes en sus casas profundicen, de que ustedes en sus casas analicen y le den un poco más de profundidad a estos pasajes, porque como les había comentado al principio, la carta a los romanos es como una de las columnas vertebrales de la doctrina cristiana. Hay muchos aspectos importantes en la carta a los romanos que, que se evidencian en medio del estudio de cada capítulo, como por ejemplo el tema de la doctrina de la salvación, el tema de la predestinación, el destino previo que Dios preparó de antemano para nosotros, todo el tema que tiene que ver con la autoridad. Hablamos también en muchos momentos del tema de Israel como nación. Así que la carta de los romanos está repleta de asuntos muy importantes. em, Todo el tema del pecado, la seguridad de salvación en el capítulo 10 de Romanos, em, cómo recibir la salvación en Cristo. Todos estos son temas supremamente importantes, pero si descuidamos la interpretación completa de las unidades literarias, ahí es cuando la carta a los romanos empieza a ser interpretada bajo ópticas teológicas diferentes a lo que realmente el autor, en este caso el apóstol Pablo, quiso expresar para esta iglesia particular que tenía unas características bien, bien interesantes, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco la carta a los romanos. Normalmente, como les digo siempre, estos títulos que aparecen acá son más bien sugeridos frente a lo que el texto nos va a decir, pero normalmente las sociedades bíblicas lo dividen en dos, ¿sí? Son dos los tipos de temáticas que nos vamos a encontrar acá. La primera es la sumisión de las autoridades, que va desde del versículo 1 hasta el versículo 7, y luego nos habla del cumplimiento de la ley, pero este cumplimiento ya no es por consecuencia, sino que el apóstol Pablo ahora aquí lo va a exponer a través del amor. Entonces va a ser bien interesante estos versículos del versículo 8 al versículo 14. ¿Listo? Entonces vamos a tomar el primer bloque. Siempre les quito aquí estos títulos para que podamos hacer una lectura, digamos, de corrido. Así que, bueno, eso solo para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Déjenme ver. eh, los que utilizan en su laptop eSword, recuerden que estos títulos, la parte superior, se quitan yendo al menú de opciones en Display Settings, que es la primera opción que aparece acá, y hay un botón que dice Periscope. ¿Listo? Aquí ustedes marcan esta casilla y con esto ya pueden quitar los títulos y aparece, digamos que todo en una sola lectura, ¿no? Entonces vamos a hacer una lectura inicial y luego vamos a ir analizando verso a verso, como siempre solemos hacerlo acá en el estudio. Vamos a tomar igualmente nuestras 4 versiones. De pronto añadiré una que otra para tener un poco más amplio o mirar qué tanto qué tanta ambigüedad puede haber en alguno de estos versículos. Y fruto de esto, pues luego vamos a ir mirando qué variantes textuales nos podemos encontrar. Recuerden que las variantes textuales pueden deberse a muchos factores, algunos de ellos influencia de otras corrientes teológicas, pero también hay factores como el cansancio de los escribas, como el desgaste de los manuscritos y por lo tanto la mala traducción, el mal copiado de algunos textos,
pues cambia el significado de algunas palabras o algunas palabras completas también pasa en los textos. Entonces, creo que es importante que ustedes vayan como analizando todas estos tipos de variantes textuales que nos podemos llegar a encontrar en estos pasajes. ¿Listo? Vamos a hacer una primera lectura. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1, dice, toda persona, dice, sea dócil a las autoridades gobernantes. Ahora vamos a mirar un poco lo que nos vamos a encontrar cuando hagamos el estudio al comparar diferentes técnicas de traducción, pero de antemano les aviso que aquí ya hay un tema bien importante sobre la autoridad en el versículo 1. Dice, toda persona sea dócil a las autoridades gobernantes porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son instituidas. Versículo 2 dice, de manera que el que resiste la autoridad, voy a ir subrayando algunas palabras que creo que podemos encontrarnos variantes después. En este caso aquí la palabra dócil del versículo 1 y el versículo 2, la palabra aquí resiste a la autoridad. ¿Okay? Em, Versículo 2 dice, de manera que el que resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios. Esto también es importante. Y bueno, hay todo un tema frente a esto y es, Dios dispone o no dispone las cosas, hace parte de su propósito el que ciertas cosas ocurran o no. Eso pues lo podemos debatir en un momento cuando miremos qué otra variante nos podemos encontrar sobre estos textos. Dice, y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Aquí ya encontramos 3 veces la palabra resiste en este capítulo, en este versículo. Dice que el que resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios y los que resisten acarrean juicio. O sea, em, hay un mandato y hay una consecuencia a no obedecer el mandato. Eso es lo que encontramos acá en Romanos capítulo 13, verso 2. Vamos al versículo, a Romanos capítulo 13, verso 3. Dice, porque los gobernantes no son de temer para el que obre el bien, sino para el que obre el mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Dice, haz lo bueno y tendrás aprobación de ello. Dice, hablando de los gobernantes, dice, no son de temer. Esto lo vamos a mirar más adelante, si podemos encontrar alguna variante de la palabra temer aquí, porque puede que tenga diferentes contextos, porque está hablando de los gobernantes. Entonces acá podemos comprender que es un temor de lo que pueda hacernos la autoridad. Entonces, eso puede llegar a cambiar nuestra interpretación o la perspectiva cuando vemos la autoridad desde la Biblia como algo negativo o se puede llegar a interpretar como que la autoridad es algo malo, ¿ya? Y eso, bueno, lo vamos a hablar ahorita que analicemos verso a verso. Dice, haz lo bueno y tendrás aprobación de ello. Aquí encontramos nuevamente mandato, promesa, dice, haz lo bueno, mandato. Y acá luego tenemos, y tendrás aprobación de ello, promesa. Colocarlo un poquito en otro tono para que se diferencie, ¿listo? Ahí tenemos un mandato promesa, versículo 4, porque es un servidor de Dios para tu bien. Dice, pero, y una condición, dice, pero si haces lo malo, dice, teme, porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y se vengador para castigo al que practica lo malo. Esa es, digamos, la otra parte que es como conclusiva, ¿no? De este versículo. ¿Ok? Dice, por tanto, es necesario ser dóciles. Acá nuevamente aparece la palabra dócil. Ya veremos si hay alguna variante, porque aquí ya aparece 2 veces reiteradamente esta palabra. O sea, hay un llamado especial a la docilidad frente a nuestras autoridades en el versículo 1 y en el versículo 5. Dice, no solo por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, aquí
el versículo 5 está haciendo un énfasis en que la razón de ser de esta docilidad que habla la primera parte, dice que no debería ser solamente por causa del castigo que vamos a recibir, sino que también por causa de la conciencia. Y esto hace parte de un tema que he venido tratando bastante en la iglesia en este tiempo y es eh, la razón de ser de abandonar ciertas prácticas, de abandonar ciertos estilos de vida, ciertas formas de actuar, ciertas formas de pensar. eh, y es que en cierta medida, bueno, ahorita les voy a profundizar un poco más en lo que dice el versículo 5, pero esta referencia que acabo de subrayar aquí en color morado tiene mucho que ver con la razón de ser de muchas cosas que en el mundo son consideradas como pecaminosas, aunque para nosotros los cristianos, luego de hacer digamos, una investigación, un estudio un poco más profundo frente a algunas cosas, pues puede que no nos encontremos ninguna ley o ninguna característica, ¿no? Ningún texto que nos impida hacer ciertas cosas. Y aquí es donde está la gran diferencia entre ser dóciles, no por causa del castigo, sino por causa de la conciencia, pero esa conciencia también necesita una explicación. Y ahorita más adelante, cuando miremos el análisis verso a verso, se los voy a explicar más a profundidad a qué hace referencia esa palabra ahí, conciencia, ¿no? Pero en sus apuntes pueden ahí hacer una anotación porque hablar de la conciencia frente al pecado es un tema supremamente interesante de estudiar. Ahora, el versículo 6 dice, y también por esto pagáis impuestos. Eh, causa anterior, vemos, y también por esto, que esto, cuando habla de esto, eh, hay una razón de ser, dice, bueno, es un ejemplo que está dando el apóstol Pablo, dice que por eso también debemos pagar impuestos, dice, porque son servidores de Dios que se dedican a esto mismo. Luego miraremos una versión literaria que nos ayude un poquito más o que nos dé un poco más de luz frente a esta parte, ¿no? Este texto. Verso 7 dice, pagad a todos las deudas, al que tributó, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esto es bien importante acá. Miren que el versículo 8 nos dice que lo único que deberíamos de ver es el amarnos unos a los otros. O sea, es bien interesante esto porque el versículo 8 es como que nos coloca el amor como una deuda, ¿no? Dicen, no debáis a nadie nada, sino, o sea, esto incluye la deuda, o en este caso el amor, como una deuda, ese sino ahí. Luego miraremos si hay otra variante textual frente a este punto, pero me llama bastante la atención este conector acá, porque nos muestra como que el apóstol Pablo está insinuando que si hay algo que debemos debernos los unos a los otros es el amor, ¿sí? Y bueno, ahorita podemos conversar un poquito acerca de esto de cómo así debernos el amor, ¿no? Creo que sería bien interesante hablar un poco de esto. Ahora, de la segunda parte del versículo 8 dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bueno, esto justamente entendiendo que está hablando de la ley de Moisés, el primer eh, mandamiento de la ley mosaica que dice amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces entendemos que estos Romanos, la parte B del versículo 8, es una cita recordándonos el primer mandamiento de la ley, ¿no? El versículo 9 dice,
¿Por qué? Dos puntos, no adulterarás, no asesinarás, no robarás, no codiciarás, o cualquier otro mandamiento. Está como resumiendo un poco la ley aquí. ¿Listo? Está como resumiendo un poco el tema de la ley. Voy a colocarle acá otro colorcito. A ver, déjenme ver si puedo. Me gustaría más bien como subrayar esto. A ver si lo puedo subrayar. Eh, no, no quiero resaltarlo. Bueno, ustedes pueden colocarle algún colorcito, pero aquí el versículo 9 lo que el apóstol Pablo está haciendo es como resumiendo un poco toda la ley, ¿no? Y de hecho dice, y cualquier otro mandamiento, ese se resume en esta declaración. O sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este pasaje creo que nos va a ayudar a entender muchas cosas, porque claro, si tú amas, eh, el amor bíblico, hay un pasaje que es bien bonito que nos habla acerca del amor y que tiene unas características, dice la Biblia, dice que el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo. Y esas características del amor bíblico nos llevan a darnos cuenta de que el que ama de esa manera, pues efectivamente no va a fallar a el resto de la ley, ¿no? O sea, toda persona que entiende realmente el concepto bíblico del amor, no tendría por qué faltar a la ley. Eso es un poco la idea que el apóstol Pablo está intentando desarrollar en el versículo 9. Por eso él dice que toda esta ley de la que habla el verso 9 dice que se resume en esa declaración. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde dice el verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esas líneas resumen realmente todo el contexto de lo que implica la exposición del propósito del plan de salvación en Cristo. O sea, el propósito del plan de salvación en Jesús se cumple también a través del amor. Pero es interesante cómo el apóstol Pablo lo plantea aquí, porque es como que lo toma con el objetivo de que se cumpla la ley, ¿no? O sea, si hay una razón de ser para someternos voluntariamente a la ley y por ende también a quien la establece, pues es el amor. Y yo creo que esto es bien importante porque no tenemos muy buenos ejemplos de autoridad en este tiempo. Y yo creo que ahí es donde es importante la manera en la que el apóstol Pablo plantea la obediencia, porque aquí la está planteando desde el amor mismo. Pero bueno, vamos a mirarlo más detenidamente cuando hagamos el estudio de los versículos 1 a 1. El versículo 11 dice, y esto conociendo el tiempo, ya que es hora de que seáis levantados del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Verso 12 dice, la noche pasó y el día se ha acercado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Verso 13 dice, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en impurezas sexuales e indecencias. Bueno, esto tiene que ver muchísimo em, cuando habla de impurezas sexuales e indecencias, retoma un poco todo el tema que trata sobre los hombres que con injusticia retienen la verdad, hablado o tratado en el capítulo 1 de la carta, ¿sí? Luego dice, no en contienda y envidia, una declaración a esta pugna que había entre judíos y gentiles. Recuerden que había una guerra muy fuerte de contienda cultural por algunos aspectos como la comida, la circuncisión, entre otros aspectos. Y el verso 14 dice, si no, o sea, lo que deberíamos hacer en vez de practicar estas cosas, o lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, es que se deberían vestir del Señor Jesucristo y no proveer
Esta parte es bien interesante. Dice, y no proveáis. Dice, no proveáis para satisfacer las pasiones de la carne. Vamos a ir analizando estos pasajes, estos últimos versos 11, 12, em, y bueno, la conclusión, que es el versículo 13 y el versículo 14, son aspectos bien fuertes, aunque si lo relacionamos con todo el contexto de la carta, es bien curioso, porque es como que toma toda la ley, pero la razón de ser, de cumplir estos mandatos, cuando dice no proveas para satisfacer las pasiones de la carne, anden decentemente como de día, no en orgías, no en borracheras, no en impurezas sexuales, no en indecencias, no en contienda, no en envidia. La razón de ser, de obedecer todas estas cosas, no debe ser una obediencia ciega o una obediencia sin fundamento. Lo que el apóstol Pablo está intentando expresarnos en el capítulo 13, esta es mi apreciación según lo que leo hasta aquí, es que él busca como destacar el amor, ¿no? Como la esencia básica para poder someternos voluntariamente a nuestras autoridades y a sus enseñanzas. Y, y esto me llama fuertemente la atención porque yo creo que cuando hay alguna autoridad, no solamente dentro de la iglesia, sino en cualquier rama, ¿sí? En cualquier aspecto, y la autoridad se expresa o habla acerca de algún tema que nos genera a nosotros o pone en tela de juicio nuestras creencias, entonces inmediatamente eh, esto empieza a atacar directamente dos aspectos en nuestras vidas. Ataca directamente nuestra identidad y nuestra respuesta emocional a lo que hemos considerado como verdadero. Y mucho más cuando se presenta evidencia que nosotros no conocemos. Y esto lo que causa en la mente de la persona es lo que se conoce como una disonancia cognitiva. O sea, que es una disonancia cognitiva. Es como cuando tú, eh, no sé, abrazas una idea imagínate, no sé, tú abrazas que la Tierra es plana, ¿no? Voy a poner un ejemplo con algo que se da mucho y que es muy famoso hoy en día, los terraplanistas, pero toda la evidencia que hay cosmológica, toda la evidencia de la astronomía, todo lo que actualmente nos dice la ciencia misma, apunta a que definitivamente la Tierra no es plana por la esencia misma de lo que sabemos y la evidencia que tenemos frente a ello. Entonces, cuando colocamos tu creencia frente a la evidencia, entonces aquí es donde se crea esto que se llama la disonancia cognitiva. Y eso pasa muchísimo con la palabra de Dios. Cuando tú miras la Biblia desde la óptica de Dios y desde el propósito de Dios para ti, y tú no abrazas completamente el plan y el propósito de Dios en medio de la escritura, entonces siempre vas a responder con una disonancia cognitiva, o sea, vas a repudiar la autoridad, vas a repudiar a la persona que te presenta nueva evidencia que tú no conocías. Y es ahí cuando entonces nosotros vamos a empezar a defender nuestra postura, porque creemos que lo que hemos abrazado como verdadero durante muchos años no puede ser, no puede estar equivocado. Pero realmente yo valoro muchísimo cuando una persona se arrepiente o cambia su punto de vista cuando conoce nueva evidencia que desmiente su creencia, ¿no? Así sea una creencia de años. Hay gente que ha creído cosas equivocadas durante muchos años de su vida y créame que es de valientes poder renunciar a esas creencias cuando tomas nueva evidencia, cuando escuchas eh, a otra persona que te presenta nueva evidencia frente a algo que tú has creído por mucho tiempo como verdadero.
Y cuando escuchas a esa persona y esto con la obra que el Espíritu Santo hace de la regeneración en el corazón de la gente, pues es lo que verdaderamente genera cambios permanentes, ¿no? En la vida de las personas. Y esto es un poco lo que pasa con la carta a los romanos. Cuando uno estudia a un nivel de profundidad mayor las enseñanzas de la carta a los romanos, siempre te vas a encontrar con unas disonancias cognitivas muy, muy fuertes. Y entonces uno inconscientemente tiende como a repudiar esa enseñanza o a decir, no, esto es equivocado, o yo no aprendí esto así, a mí no me enseñaron esto así, pero lo que realmente está ocurriendo es que la revelación está haciendo su labor, está haciendo su papel. Y una de las cosas que el método nos habla claramente en las últimas páginas, digámoslo, es que nosotros como estudiosos de la palabra de Dios deberíamos aplicar toda nueva enseñanza inmediatamente a nuestra propia vida, porque el estudio bíblico no es para enseñarle a otros. Claro, se puede enseñar a otras personas y gloria a Dios que así sea, pero los primeros que deberíamos aplicar estas enseñanzas somos nosotros. Entonces, cuando tú te enfrentas a la realidad del evangelio, el evangelio debería tener un poder transformador en tu vida. Y esto es justamente lo que a veces genera esa disociación cognitiva que es tan fuerte, ¿no? Y que nos lleva a rechazar la autoridad, a ponernos molestos cuando alguien habla de un tema álgido, ¿no? O habla de un tema que es nuestro pecado personal o es nuestra lucha personal porque hay muchos temas que son muy, muy delicados, ¿no? Y que cuando se tocan en la iglesia o se tocan en el atril o se tocan en espacios académicos, pues siempre van a generar algún escozor o van a generar una disociación en nuestra mente, porque claro, tenemos un concepto diferente, ya sea por tu experiencia o por tus vivencias o por las cosas que te han pasado personalmente, pero lo bonito de estudiar la palabra de Dios es que aquí no se trata de nuestras opiniones, ¿no? O de nuestras experiencias o de nuestras anécdotas. Yo creo que todos tenemos muchas anécdotas de muchas cosas que nos han pasado en la vida cristiana. em, pero yo creo que todas esas anécdotas y todas esas cosas que nos pasan tienen que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Y si esto no pasa por el filtro de la palabra de Dios, entonces caemos en el fanatismo, caemos en la super espiritualidad, caemos también en el satanizar todas las cosas, en el ver al diablo en todo. Y esto es muy común en las iglesias, ¿no? Que veamos que vayamos a los extremos, ¿no? Es como ser de izquierda o ser de derecha o ser de ultracentro, ¿no? Todos los extremos son malos. Pero en la palabra de Dios, lo bonito que tiene el estudio bíblico es que te permite tener conceptos claros de las cosas, te ayuda a tener conceptos claros de lo que es la base fundamental del Evangelio, qué es ser justificado, qué implica la salvación, qué implica el arrepentimiento, qué es la gracia, eh, qué, qué, qué implicaciones tiene comprender los propósitos eternos de Dios para mi vida, para mi cuerpo, para mi pensamiento. Y cuando tú ajustas tu mente a los parámetros de Dios, entonces ahí es donde realmente tú empiezas a vivir la vida con propósito, la vida con sentido y con felicidad. Pero si tú no te ajustas, si tú no estás dispuesto a ajustar tu matrimonio a los parámetros de Dios, la relación con tus hijos a los parámetros de Dios, la relación con tus padres a los parámetros de Dios, si no estamos dispuestos a hacer ese ajuste en la medida que la revelación va llegando a nuestra mente, a nuestro corazón, pues es como lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 10, ¿no? Que dice que si nosotros después de haber recibido, creo que se lo voy a compartir aquí rápidamente antes de ir al estudio versículo por versículo, porque Hebreos es un pasaje que a mí personalmente me impacta mucho en este sentido. Y Hebreos 10, fíjate lo que dice Hebreos 10. A partir del versículo 22 empieza a darnos unas ordenanzas, ¿no? Que debemos hacer como iglesia, acercarnos con corazón sincero, a plena certidumbre de fe, siendo purificados
purificar los corazones de mala conciencia. Fíjate cómo las enseñanzas muchas veces de las cartas se correlacionan entre sí y cuando avancemos un poco más en el estudio, muy probablemente podamos estudiar la carta a los hebreos o pasemos a la carta de los corintios. Miren, lo que es Romanos, Hebreos, las cartas de los corintios y Gálatas, esas cuatro cartas eh, son la base de muchas de las doctrinas cristianas. Son las cartas que uno más tiempo debería dedicar a estudiar. Yo creo que toda la Biblia es apasionante, pero esas cuatro cartas particularmente tienen muchísimos detalles frente a la base de nuestra fe. La justificación, la salvación, la redención, el arrepentimiento. Y bueno, ni hablar de los Efesios, ¿no? Pero cuando vemos estas palabras, entendemos por la razón de ser de ellas. Dice el verso 23 que dice, mantengámonos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, considerándonos unos a otros por el estímulo del amor y las buenas obras. Verso 24, no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por costumbre. El Reina Valera dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y aquí es donde viene, digamos, esta exhortación que la quiero tomar como una, digámoslo así, una relación, un pasaje paralelo a las últimas ordenanzas de Romanos capítulo 13. Claro, nosotros pudiésemos entender estas ordenanzas, pero ¿qué pasa si las desechamos? ¿Qué pasa si tú estudias la Biblia y Dios te revela algo, pero tú no aplicas eso a tu vida? Estás haciendo exactamente lo que dice el verso 26. Dice, porque si continuamos pecando, y ahora este concepto de pecado creo que tenemos que siempre tenerlo muy claro, porque en el mundo o afuera se cree normalmente que los pecados son actos y no consecuencias de un estado. Y creo que el concepto del pecado bíblicamente debería estar más enfocado al hecho de lo que representa estar en una condición de pecado. Recordemos que el pecado bíblicamente es una posición particular del ser humano en el que él de forma consciente y voluntaria se revela en contra de los designios de Dios, en contra de los propósitos de Dios, en contra del plan de Dios, en contra del funcionamiento que Dios diseñó específicamente para tu cuerpo, para tu vida, y a eso le llamamos pecado, o sea, ir en contra del diseño de Dios, en contra del funcionamiento que Dios creó para tu cuerpo, en contra del plan de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, a eso nosotros le llamamos pecado. Y fruto de estar en esa condición, entonces cometemos todo lo que la ley, ahora sí entra el tema de la ley, prohíbe hacer. ¿Listo? Pero ¿cuál es la razón de ser de que exista la ley? Pues que existe el pecado, ¿no? Porque si el pecado no existiese, pues no sería necesario todo este tema de la ley, ¿no? Deme un segundito. Entonces, ¿qué ocurre en el versículo 26? Dice, porque si continuamos pecando voluntariamente, dice, después de haber recibido el conocimiento. Aquí es donde está realmente el, la responsabilidad del estudioso de la Biblia. O sea, la gran responsabilidad que tenemos todos los que estudiamos la Biblia a un nivel superior, ¿sí? ¿Cuál es el reto que tenemos? El estar dispuestos a entender lo que dice este versículo. Si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, por eso la Biblia nos llama a conocer la verdad, porque la verdad debería provocar un efecto liberador en aquel que la comprende y que la conoce. El que no conoce la verdad o la desconoce, eh, pues muy fácilmente puede dejarse llevar de su disociación cognitiva y empezar a defender su mentira o lo que ha creído que era la verdad
cuando no tienen ningún tipo de evidencia de que lo es. Pero una vez que hemos abrazado la verdad, ¿sí? Ya no queda más sacrificio por el pecado. Dice el verso 27, sino que una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. O sea, después de que tú entiendes y eres consciente de la verdad de Dios para tu vida, del propósito de Dios para tu vida, del plan de Dios para ti, y tú niegas el plan de Dios y en contra de eso tú quieres seguir haciendo tu voluntad, cumpliendo y satisfaciendo tus deseos y poniendo tus deseos por encima de los deseos de tu Dios, pues entonces aquí es donde tenemos que reevaluar nuestro cristianismo, porque puede ser que no hayamos entendido el evangelio entonces, porque el evangelio debería provocar un efecto regenerador, restaurador. Por eso Jesucristo cuando se encuentra con Nicodemo le dice que es necesario nacer de nuevo. Luego en otro pasaje en Corintios vemos que dice que las cosas viejas ya pasaron y el Señor hace todas las cosas nuevas en él. O sea, en Cristo nueva criatura es. Pero sin esa transformación, entonces, sin, sin, sin de forma voluntaria abandonar el pecado después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pues eso es lo que justamente nos lleva a darnos cuenta si tenemos o no tenemos segura nuestra salvación. Porque la palabra de Dios nos habla claramente de la perseverancia. Es el que persevere hasta el final, es el que se va a salvar. Y estas enseñanzas del capítulo 13 están direccionadas al hecho de obedecer la ley, pero por un tema de amor. Entonces, eso es lo que quiero que analicemos y estudiemos hasta este punto. ¿Listo? Así que hasta aquí pueden hacer su declaración de propósito. Ya les señalé algunos aspectos relevantes de los versículos del capítulo 13, que tiene muchos detalles interesantes. No nos vamos a quedar obviamente en todos los detalles, pero sí los subrayo aquí en algunos colorcitos para que ustedes puedan hacer sus propios estudios luego de manera personal y profundizar en esos aspectos. El tema del castigo, el tema de la conciencia, el versículo 5, el tema de la docilidad del versículo 1, ahorita lo vamos a estudiar un poquito más a profundidad. em, el tema del amor como deuda que debemos tener todo el tiempo para con los demás, para con nuestros prójimos. Eh, Todos estos temas son supremamente largos y profundos de estudiar, pero fíjate lo importante que es descubrirlos en medio del texto, ¿no? Saber que el llamado a nuestra santidad es la evidencia más grande de la resurrección, porque la vida cristiana se sustenta sobre la resurrección, pero lo que se conoce como el bautismo, en el bautismo, ¿qué es lo que estamos diciendo públicamente? Lo que estamos diciendo es que hemos resucitado juntamente con Jesús, ¿vale? Cuando tú haces el proceso de la inmersión lo que implica es que tú estás muriendo a tu antiguo yo, a tu antigua manera de vivir, a tu carne, a tus deseos. Pero lo curioso de estudiar esto o las palabras del apóstol Pablo aquí en la carta a los romanos es que esos deseos, porque recordemos que Pablo está hablando a la iglesia, esos deseos parecen no haber muerto en el corazón de los que están adentro de la iglesia. Y esto es reiterativo en las iglesias, no solamente en las iglesias neotestamentarias, sino también en las iglesias eh, de las cuales habla Juan en el Apocalipsis. En las iglesias del Apocalipsis pasa un fenómeno exactamente igual. Vemos a una iglesia que tiene a Cristo afuera. Y es lo que pasa, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3 el verso 20, porque cuando tú lees Apocalipsis capítulo 3 es una profecía de donde Jesús está hablando a los ángeles que custodian estas iglesias y estas iglesias eh, eh, y estos ángeles que tienen muchas características bien particulares, les habla de una manera muy fuerte, pero Apocalipsis 3 habla específicamente de una iglesia en la que le dice que ellos están adentro en sus cosas,
en lo que ellos consideran la verdad, en lo que ellos consideran correcto, y Cristo estaba fuera de la iglesia dando albadonazos. Me encanta cómo lo traduce aquí la Biblia textual. Fíjate cómo lo dice Apocalipsis capítulo 3 verso 20. Dice, he aquí yo estoy en pie junto a la puerta, dice dando albadonazos. Me encanta esta frase que utiliza la Biblia textual para referirse a lo que Cristo está haciendo. Es como que está desesperado afuera, ¿no? De la iglesia intentando entrar, y los que están adentro de la iglesia están como tan pasivos en su pecado, como tan pasivos en sus actitudes. Y esa es la misma esencia de lo que el apóstol Pablo está intentando decirle a la iglesia de los romanos en el capítulo 3. Es como que abran sus ojos y desen cuenta de que la autoridad está aquí para guiarles, y que su única responsabilidad en medio de esto es que sean dóciles a las autoridades, y que no los vean como malos o como personas que quieren el mal para ustedes, porque es bien interesante esto. Pero cuando a veces tú como pastor o como líder quieres exhortar el pecado del discípulo, eh, entonces te ven mal, ¿no? Y empiezan a ver como si tuvieses una fijación contra un pecado particular o con algún asunto particular, pero el deseo no es otro sino llevar a la gente a que cumpla la ley del Señor, porque en ello vamos a poder vivir el propósito eterno que el Señor tiene para todos. O sea, esa es nuestra responsabilidad como pastor, pero a veces es molesto o la gente se molesta cuando en el atril se habla del pecado. Y por eso es que hoy en día yo creo que la predicación se ha vuelto como tan floja, o no floja, sino como que es una predicación dulce al oído de la gente. Porque ¿de qué te hablan normalmente en el común denominador de las iglesias? No en todas las iglesias, pero sí es algo que está pasando en todas las iglesias en Latinoamérica. Y es que, claro, ¿qué es lo que más rápido llena la iglesia? Pues que tú les hables de la prosperidad. O sea, que tú les digas que Dios es bueno, es amoroso, es eterno, que Dios los va a bendecir, que Dios les va a dar un carro, una casa, una beca, que Dios es el dueño del oro y de la plata. A la gente le encanta escuchar eso, pero a la gente no le gusta cuando tú le dices cosas como, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 2. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 2, que esto seguramente lo han escuchado muchísimas veces. La última parte del capítulo 2, eh, quiero leer, quiero leérselos en la nueva traducción viviente. Fíjate que dice, Él juzgará a cada uno. Cuando tú hablas del juicio de Dios y de la ira de Dios en la iglesia, a nadie le gusta escuchar este tipo de cosas. Y la línea conductual que viene trazando el apóstol Pablo en toda la carta a los romanos tiene que ver con el justo juicio de Dios. Y la autoridad al final está puesta por Dios para esto, para hacer justicia. Pero no le gusta a la iglesia cuando tú hablas de la justicia de Dios. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero habla gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero, dice, y también para los gentiles, y aquí caemos nosotros. Pero aparte de esto, dice el versículo 11, que es un versículo que sé que no le va a gustar a nadie, pero es lo que dice la Biblia, dice, pues Dios no muestra favoritismo. O sea, y sé que han escuchado mucho personas que dicen cosas como yo soy el escogido de Dios, es que Dios a mí me ama mucho, es que yo soy el favorito de Dios, es que Dios a mí me premia con sus dones, con su gracia. No, pero espérate un momento, sí, la gracia de Dios está siendo derramada para todos en Cristo, pero las dádivas del Señor tienen que ver con un asunto de total y absoluta sumisión y obediencia a sus mandatos. Eso es lo que significa ser un adorador. O sea, ¿quién es un adorador? El que se somete voluntariamente a los mandatos de Dios. Porque claramente la Biblia dice, el versículo 11 de Romanos capítulo 2, dice, Dios no tiene favoritismo alguno. No tiene favoritos el Señor. ¿Qué es lo que Dios sí tiene? Hijos que le obedecen. Y a esos son los que Él honra, bendice, cuida, guarda. En
hay una rama de la teología que es la teología pactual, y en la teología pactual se estudia la gracia de Dios desde los pactos que Dios hace con el hombre y desde los tratados que se manejan como si fuese un tratado de vasallaje. Un tratado de vasallaje era un documento muy antiguo en el que dos reyes hacían un pacto para no destruir sus reinos. Cuando un rey se daba cuenta de que no tenía lo suficiente para poder atacar un reinado, entonces hacía un tratado de vasallaje en el que decía, mira, si yo hago tal cosa, tú haces esto, pero si no cumples esto, entonces yo tendré que tomar esta decisión. Y así mismo es con Dios. Si tú miras cada uno de los pasajes bíblicos donde Dios habla de sus ordenanzas, de sus mandatos, todo lo hace como si fuese un tratado de vasallaje con nosotros. O sea, Él planta un mandato y sobre ese mandato planta una promesa. Pero también hay una condición si el mandato no se cumple. Y esas son las cosas que no le gusta a la gente que tú hables en la iglesia. Porque cuando tú les hablas de las consecuencias del pecado, cuando tú les hablas de qué es lo que realmente Dios no aprueba y no está de acuerdo, entonces aquí es donde viene esto que les he hablado hoy y es esta disonancia cognitiva que ocurre en la mente y en el corazón de las personas y que, claro, ataca profundamente su identidad, lo que son. Y cuando tú atacas la identidad de una persona, alguien que se ha identificado con una idea falsa del mundo y luego abre sus ojos a la verdad, evidentemente esto genera un choque en tu mente, en tu corazón y que te genera un conflicto, ¿ves? Y por eso es que muchas personas salen conflictuadas de la iglesia porque cuando en la iglesia se le confronta con su pecado, pues la persona tiene que tomar una decisión. O continúa consciente y voluntariamente en su pecado, como lo dice Hebreos 10, dice que a la persona que después de recibir el conocimiento de la verdad continúa practicando, dice que ya no tiene más sacrificio porque el sacrificio fue uno solo y fue Jesús, o definitivamente cae en lo que se conoce como el propósito de la predicación en la iglesia, que es el arrepentimiento. O sea, el propósito de la predicación tiene que ser el arrepentimiento, pero tú no encuentras eso. Entonces a veces es como que se genera tanto contenido en la iglesia motivacional que habla de las características de un hijo de Dios, cómo ser buen hijo de Dios, cómo ganar el corazón de Dios. Pero son tantos tips que nunca te dicen realmente en dónde está la esencia de tu pecado. No llaman al pecado como tal. Y ahí es donde empiezan las dificultades. Pero cuando tú lees la carta de los romanos, te das cuenta de que el apóstol Pablo no tiene pelos en la lengua para decirnos dónde están nuestros pecados. Y ahorita que leamos los pasajes uno por uno y los comparemos con lo que dice la nueva traducción viviente, te vas a dar cuenta de que los temas que trata el apóstol Pablo en la carta de los romanos son temas muy duros de escuchar. De hecho, yo este domingo prediqué un mensaje en la iglesia que hasta, de hecho, me tocó quitarlo del canal de YouTube. eh, Dije cosas bastante fuertes ahí, pero, mm, pero era necesario que la iglesia lo escuchara. Y a veces yo creo que la iglesia no tiene la madurez suficiente para tratar ciertos temas en la iglesia y para escuchar lo que la Biblia dice frente al pecado. Y claro, como podemos tener reacciones por la disociación cognitiva que produce el hablar del pecado en la iglesia, eh, pues simplemente no lo hacemos. Porque cuando las personas se sienten confrontadas con su pecado, entonces dicen cosas como, el pastor me está tirando en el púlpito, o están hablando de mí en el púlpito, o todo ese tipo de, o se resienten con Dios porque no quieren abandonar su pecado y se van de la iglesia. Y se van de la iglesia porque se habló fuerte frente al pecado en la iglesia. Entonces, esas son las situaciones que ocurren cuando uno se da cuenta del propósito real que tiene la iglesia. Y si hay algo que debe ocurrir en la iglesia o en la predicación dentro de la iglesia, es que debería llevarnos a ser exhortados todo el tiempo. O sea, cada que tú vas a congregarte, cuando tú sales de la congregación, tú deberías salir tomando una decisión radical en tu vida frente a algún área de tu vida.
Pero a veces no ocurre esto. A veces la gente sale de la iglesia llena de emocionalismo, no de convicción. Y esta es una de las más grandes dificultades que a veces se encuentra en el estilo de la predicación que tú escuchas hoy en el común denominador de las iglesias. Entonces vamos a analizar los versículos uno a uno. Nos quedan 30 minutos. Vamos a ir analizando estos versículos y bueno, ya al final hablaríamos un poquito de las variantes textuales que nos vamos a encontrar acá y de algunas diferencias. ¿Listo? Ok, entonces vamos a ir como lo ven acá, Reina Valera, Biblia textual cuarta edición, Dios habla hoy, traducción al lenguaje actual. Esta realmente es la misma, nueva traducción viviente. Yo creo que esta la voy a quitar. Bueno, esta como tiene un contexto un poco más diferencial y la técnica de traducción es la misma, yo creo que voy a quitar esta, la Dios habla hoy, para colocar otra variante al lado. Entonces vamos a trabajar Reina Valera de 1960, vamos a trabajar con Biblia textual y vamos a trabajar con nueva versión internacional. No, perdón, aquí es traducción al lenguaje actual. Recuerden que todos estos recursos se los dejo siempre en la descripción del grupo. Ustedes lo pueden descargar ahí. Si quieren hacer ese tipo de comparaciones, sus estudios personales, lo pueden hacer ahí. Y en el canal de YouTube hay un tutorial de cómo utilizar la eSword para sus estudios personales. ¿Listo? Así que ahí pueden ir al canal a mirar esos tutoriales. Vamos a ir a la nueva traducción viviente. Eh, TLA. Es que esto es con deuterocanónicos. Eh, a ver, se me perdió la nueva traducción viviente. Esto está un poco más arriba, por acá. NTV por acá. Aquí está. Listo, entonces vamos a mirar. Reina Valera, Biblia textual, traducción al lenguaje actual, nueva traducción viviente. Em, y bueno, en esta semana justamente estamos hablando acerca de las versiones y nuestro profesor de hebreo nos hablaba acerca de la importancia de la traducción de la Biblia de las Américas. Es una Biblia que también tiene una traducción muy, muy cercana a lo que es la Biblia hebraica Strugartensa y al Nuevo Testamento griego. Em, que bueno, lo usamos también aquí en el estudio. El Nuevo Testamento griego es como una mezcla de los manuscritos o de los textos griegos, vamos a decirlo, restaurados, ¿no? O que tienen aplicada lo que sería la crítica textual, que son el Nestlé Aland, que no lo tengo acá, pero es uno de los textos críticos que más influencia tiene en la corrección, digamos, o la restauración de los textos, vamos a decirlo así. Y los dos que utilizamos en el estudio, que son el texto de Tischendorf y el texto de los reformadores Westcott y de Hort. Esos tres textos son lo que se conoce como la base del texto crítico. Y otros textos que van apareciendo son siempre resumidos en una obra que se llama el Nuevo Testamento eh, griego. ¿Listo? El Nuevo Testamento griego es la obra que, digamos, resume todo esto, pero claro, es un libro netamente eh, en griego, ¿no? No es como estos que tienen el interlineal, que tienen el strong, que nos permite tener un acercamiento un poco más fácil al idioma. El Nuevo Testamento griego definitivamente hay que leerlo en griego y pues hay que aprender griego para poder leerlo, ¿no? Pero, pero estos que normalmente les pongo acá, pues son como que los que en nuestro idioma, los que más se acercarían, ¿no? A lo que muy posiblemente pueden decir las versiones. Entonces vamos a leerlo así rápidamente.
Vamos a ver qué diferencias encontramos. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Fíjate que aquí ya hay una diferencia. No es lo mismo someterte que ser dócil. ¿Listo? Y yo creo que esto está traducido así de una manera bien específica porque por muchísimos años nos enseñaron que la autoridad es la autoridad y que la autoridad hay que respetarle y ya está, independientemente si se equivoca o no se equivoca. Y yo creo que uno de los textos que ha apoyado esa herejía ha sido Romanos capítulo 13, verso 1 de la Reina Valera. Ahora, miremos de dónde viene realmente esta traducción errónea, ¿no? O el por qué. El texto griego dice, toda alma a las autoridades, dice, teniendo por encima dice, sujetándose. Pero esta sujeción de la que habla acá, voy a irme aquí rapidito al diccionario para ver cuáles son las diferentes raíces de esta palabra sujetándose, que se puede traducir como sujeción, pero dice como, o sea, se puede traducir como literalmente del griego como no ignorar, ¿no? Como no ignorar ni siquiera. Se puede traducir de esta forma. Y por eso yo creo que la, la docilidad tiene mucho más que ver con esta raíz. Fíjate que la raíz de la palabra, ¿sí? Es no ignores, ¿ya? O sea, no ignores a las autoridades delegadas ni siquiera. Y una persona dócil no es alguien que obedece ciegamente, es alguien que se permite o se da la oportunidad de escuchar a alguien para que le instruya, para que le guíe. ¿Pero por qué? Porque entiende que esta persona que le está guiando es una persona que fruto de su testimonio, fruto de sus argumentos, fruto de su preparación, es alguien que es digno de seguir, es alguien que es digno de imitar. Y eso es lo que pasa con Cristo. O sea, a Cristo lo seguían, ¿por qué? Porque de la época, de todos los estudiosos de la época, de toda la gente que tenía grandes capacidades para exponer el Evangelio, Jesucristo era uno de los que más tenía, no solamente autoridad, sino que tenía una dialéctica impresionante para exponer las verdades escriturales, cosa que los fariseos para ese momento, y que es lo que ocurre también hoy con mucho del evangelismo y de la iglesia evangélica en general, para la época el fariseísmo ya había torcido grandes cantidades de la escritura a su conveniencia. Y por eso es que cuando tú lees Mateo capítulo 5, el famoso, oíste que fue dicho, mas yo os digo, ¿no? Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y esto es muy famoso en la escritura de Mateo capítulo 5. Entonces miremos que la palabra que aparece aquí sujetándose, listo, se traduce como subordinar reflexivamente, obedecer bajo, sometido o estar sumiso. Hay una versión del tiempo futuro en la voz pasiva, que es lo que se conoce como un tiempo auristo. Los tiempos auristos griegos es una forma de conjugar un verbo que es bien interesante porque solo tiene como dos tiempos, ¿no? Y esos tiempos pueden ser una voz pasiva, primer tiempo, una voz eh, pasiva, una voz activa. Y esa voz pasiva o activa va a depender en cierta manera de la forma en la que se tiene que traducir esa palabra o la acción que implica esa palabra. Entonces acá vemos que las raíces que puede tener esta palabra son evidentemente someterse, obedecer, sujetarse o estar bajo autoridad. Y aquí es donde debemos comprender que todas estas traducciones, ¿no? O estas posibles palabras que un traductor puede poner aquí, tienen que estar directamente ligadas con el contexto general
del pasaje. Hay otro traductor llamado Vine del Nuevo Testamento que dice lo siguiente, dice principalmente se utiliza como un término de carácter militar. Ordenar bajo, jupo, debajo, tazo, ordenar, denota poner en sujeción o sujetar. Esto también es utilizado en otros contextos como de la creación, sujeto a la creación, ha venido a sujetarse. Tercera cláusula, que esté sujeto, se utiliza en Filipenses capítulo 3, verso 21. Hay diferentes momentos de esta palabra, pero también dice acá que tiene una voz media, voz pasiva, en la cual está el hecho de someterse, el hecho de obedecer o el hecho de estar sujeto también. Todas las palabras que nosotros miramos en el griego tenemos que relacionarlas con el contexto general del pasaje, ¿sí? Y ese contexto general también tiene que ver con lo que dice más adelante el pasaje, y es también lo que leíamos en el versículo más adelante, cuando dice, no ignoremos, ¿sí? O no descuidemos, también pudiese traducirse de esta manera. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, dice, sea dócil a las autoridades gobernantes, dice, porque no hay autoridad sino de Dios, esta parte permanece igual, dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, sí, hay muchas malas autoridades, por supuesto que las hay. Hay muchas autoridades que no tienen un testimonio correcto, un buen ejemplo, y todo eso existe, no solamente en nuestros trabajos, sino también dentro de la iglesia. Esto siempre lo vamos a encontrar. Pero lo curioso de esto, fíjense cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y las que ocupan puestos de autoridad, dice que están allí colocados por Dios. Yo siempre doy el ejemplo de un país sin gobierno, ¿no? Imagínate por un momento un país sin gobernantes, un país sin nadie quien legisle, sin presidente, sin asamblea legislativa, sin ministerios. O sea, sería un caos total nuestra sociedad si no hubiese quien gobierne. Y aunque en medio de la gobernanza hay muchísima corrupción, sería peor si no lo tuviésemos. O sea, el mundo sería un lugar mucho más complejo de lo que ya es si al menos no hubiesen figuras de autoridad que dirigiesen la humanidad, ¿no? Ahora, el verso 2 dice que de modo que quien se opone, y aquí también hay una variante textual interesante, dice, en la Reina Valera dice oponerse, y en la Biblia textual dice resistirse, porque no es lo mismo cuando te opones a cuando te resistes. Eh, el que se opone sencillamente lo rechaza y ya está, pero el que se resiste es como que sabe que tiene que hacer las cosas, pero no quiere al final. El que se opone, pues sencillamente lo rechaza y ya está, pero el que se resiste es como que continuamente está poniendo una excusa para. Y esto pasa muchísimo cuando, por ejemplo, cuando les hablaba ahorita acerca del pecado. Frente al tema de la autoridad es como que hay una resistencia a abandonar el pecado. Y se ponen excusas, que sí, que no, que es que esto, que es que lo otro. Y esa es la resistencia de la que está hablando el apóstol Pablo acá. Y dice que todos los que resisten a la disposición de Dios, dice, resisten, acarrean juicio para sí mismos. Entonces, el juicio detrás de la desobediencia a la autoridad no es un juicio que ejecuta la autoridad misma, es un juicio que es la consecuencia del propio pecado. Y dice la Biblia que ese juicio es justo, como lo leíamos ahorita en Romanos capítulo 2. Entonces, cuando tú hablas del justo juicio de Dios bajo la óptica humana, nunca el juicio de Dios va a ser justo. Para, para, para el hombre pecador, Dios siempre será un juez injusto. Pero ¿quién puede ser más justo que aquel que creó y diseñó la ley? Y el apóstol Pablo también lo habla así, creo que es en el capítulo 7, lo estudiamos acá, cuando el apóstol Pablo dice, yo no sabría
que codiciar es pecado. Si la ley no dijese, no codiciarás. O sea, fíjate cómo la ley se convierte en un parámetro moral para todo aquel que desconoce eh, el mandato de la autoridad. Entonces, todo el que desconoce la autoridad la va a ver como una resistencia todo el tiempo. Las demás versiones dicen que quien se opone a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena. Traducción al lenguaje actual. Y quien se oponga será castigado. Ahora, em, la palabra juicio y la palabra castigo, aquí encontramos una variante textual también bien interesante. No necesariamente el juicio implica un castigo, porque el juicio no tiene dos objetivos, ¿no? El objetivo del juicio no es solamente castigar, el objetivo del juicio también es liberar. Entonces, cuando se traduce como será castigado, o sea, quien se oponga será castigado, eh, se deja a un lado otra parte del juicio de Dios. Y es que mientras que una persona digamos, tiene que sufrir la consecuencia de su pecado o de su falla, hay otra que es liberada del mal, ¿no? O de la consecuencia. Y eso hace parte del juicio. Entonces nosotros cuando hablamos del juicio de Dios, nosotros no podemos hablar solamente del juicio de Dios para condenación. Tenemos que hablar de que el juicio también es para liberarnos. Entonces, claro, que el juicio de Dios caiga sobre nuestras vidas frente a nuestro pecado, no necesariamente tiene que llevarnos a comprender el castigo de Dios, tiene que llevarnos también a darnos cuenta que en medio de ese juicio está la libertad. Y ahí es donde el conocimiento de la verdad se convierte en una herramienta de liberación. Entonces, entender el juicio tiene que estar también en ambos aspectos. La nueva traducción viviente lo traduce así, dice, por tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, dice que se revela contra lo que Dios ha instituido. Esta, la nueva traducción viviente hace cosas bien interesantes porque aquí explica la naturaleza de lo que ocurre en el pecado. Dice, cualquiera que se revela contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Esa es la esencia del pecado. Y por eso es que dice más adelante perdón, capítulo 3, Romanos 3, 23, si no estoy mal, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa destitución tiene que ver con ir en contra de la institución. Si tú vas en contra de lo que Dios ha instituido, entonces no te queda otro remedio que ser destituido de su gracia y de su gloria. La Biblia de las Américas lo traduce así, dice, por consiguiente, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios, dice, se ha opuesto. A los que se han opuesto sobre sí, sobre sí recibirán la condenación. Entonces, la condenación no solamente es sobre pueblos, sobre naciones, es algo que ocurre sobre la persona que está en contra de lo que Dios ha dispuesto, lo que Dios ha instituido como la verdad. El versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. Biblia textual, porque los gobernantes no son de temer para el que obra el bien, sino para el que obra el mal. El mal. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación de ello. Traducción al lenguaje actual dice de la siguiente manera, dice, porque los que gobiernan no están para meterles miedo. Fíjate cómo utilizan la traducción al lenguaje actual a hacer una equivalencia dinámica. Siempre suele utilizar palabras muy coloquiales, ¿no? Entonces, esta palabra de meter miedo, ¿no? Es algo que normalmente diríamos los latinos, ¿no? Me está metiendo miedo, pero fíjate cómo lo utiliza aquí esta versión. Dice a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Y esto de portarte bien, portarte mal, ¿no? Es algo que normalmente los latinos usamos mucho. Dice, si no ustedes, dice, no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno y los gobernantes hablarán bien de ustedes. Ahora, fíjate que aquí cambia muchísimo el contexto de lo que harán los gobernantes, porque mientras en otras versiones dice alabanza de ella, la Reina Valera, la Biblia textual dice tendrás aprobación de ellos. Y no es lo mismo que
que tus gobernantes hablen bien de ti a que aprueben tus acciones. Y esto es bien diciente, porque ¿qué es lo que uno espera de su autoridad? De que tu autoridad apruebe lo que tú haces como correcto, porque cuando tú tienes la aprobación de tus autoridades, esto ratifica que tú tienes la razón. Pero si solamente hablamos de que tu jefe habla bien de ti, pero cuando tiene que aprobar tus decisiones o tus acciones no lo hace, pues sí hay una diferencia en la manera en la que comprendemos el actuar de la autoridad. Entonces, es interesante esta variante textual que nos presenta la traducción al lenguaje actual. La nueva traducción viviente dice, pues las autoridades no infunden temor a los, eh, perdón, vuelvo a leer, dice, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. Si quieres vivir sin temor a las autoridades, haz lo correcto y ellas te honrarán. Claro, ¿quién es el que se oculta del policía? Pues el ladrón, el genocida, ¿no? O sea, el que hace el mal es el que todo el tiempo está huyendo de la autoridad. Por lo tanto, no deberíamos tener temor a la autoridad. Por muchos años en la iglesia nosotros nos enseñaron a tenerle temor a la autoridad. O sea, uno le tenía temor a hablar con un pastor o hablar con su líder de cualquier tema, cuando la persona en la que más deberías confiar es tu pastor. Y es el que más confianza debería darte para poder tratar abiertamente tus conflictos y que tú los puedas sanar a la luz de la Biblia, pero no era así. Y por muchos años tuve que vivir en mi iglesia donde la autoridad o, o, o digamos, la figura que se presentaba como la autoridad en la iglesia era alguien que de pronto si tú le decías algo en un tono equivocado o de mala manera, iba a reaccionar en contra tuyo o se iba a burlar de ti o te iba a satanizar o te iba a tratar de pecador o de hereje o de mala persona y esto destruyó la vida y el corazón de muchas personas. O sea, este liderazgo autoritarista que se imponía sobre el corazón y la vida de las personas trajo mucho daño, pero no debería ser así. Fíjate que la misma palabra de Dios dice que el que teme a la autoridad es el que ha hecho el mal. Y a veces uno le enseñaron a temer a la autoridad, pero no porque uno fuese un pecador, sino más bien porque sencillamente era la autoridad y ya está. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 3 dice, em, si ustedes no quieren tenerle miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno y los gobernantes hablarán bien de ustedes. Y eso es lo que debería ocurrir en el proceso de liderazgo en la iglesia. Versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Fíjate qué importante esto. Dice, porque es un servidor de Dios para tu bien. O sea, toda autoridad no debería acarrear mal para ti. Al contrario, si están ahí es para tu bien. Es para cuidarte, es para protegerte, es para enseñarte, es para que tú estés mejor. Ese debería ser el propósito de la autoridad, pero a veces no encontramos esto en las autoridades que tenemos. A veces el jefe siempre es el malo, siempre es el regañón, es el que nos la tiene montada, el que está en contra nuestro, el que no quiere lo mejor para nosotros, el que no nos quiere ver prosperar. La figura de las autoridades en el mundo está muy mal planteada, pero lo que bíblicamente debería ser una figura de autoridad debería ser alguien que todo el tiempo está allí para nuestro bien. Dice, porque ellos están para servir, dice a ver, Reina Valera, Biblia textual, traducción al lenguaje actual. Una traducción viviente dice, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, lo dice así la traducción al lenguaje actual, dice, impónganse a temblar. Dice, lo traduce así la traducción al lenguaje actual, dice, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Verso 4 dice, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Yo creo que los castigos, más allá de algo impuesto, yo pienso que es la consecuencia de nuestro propio pecado, ¿no? Y a veces ese concepto del castigo se tiende a malinterpretar, porque uno siempre lo lleva como,
como al hecho de la injusticia, ¿no? Pero recuerden que todo castigo tiene una consecuencia y normalmente esa consecuencia es producto de nuestras propias decisiones y no producto de algo que proviene de Dios. Porque siempre, no sé si ustedes han dicho este tipo de cosas, pero uno siempre suele decirle a Dios, pero ¿por qué me mandaste este castigo? ¿Por qué hiciste esto conmigo, no? ¿Por qué me castigas, Señor? Pero realmente el castigo no tiene nada que ver con esto. El castigo tiene que ver más bien con la consecuencia de nuestro propio pecado. Así que bueno, va a quedarme hasta aquí, hasta el capítulo número 4. Nos falta analizar algunos versículos, pero bueno, creo que ya les he dado un poco el contexto general y logramos ahí avanzar en algunos versículos bien interesantes. ¿Listo? Así que, bueno, familia, hasta aquí. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que hayan destacado de este capítulo 13. Creo que ha sido bien interesante. Hay muchísimas cosas ahí que podemos rescatar, pero bueno, hasta aquí vamos a dejarlo el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran añadir, algo que quieran rescatar, son bienvenidos a participar. Y si no, pues Hola, oraríamos. bendiciones. Edwin, adelante, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, gracias a Dios, bendiciones. Muchas A luz de bendiciones. todo esto, eh, bueno, yo he sido rebelde. Hemos sido, Creo que o sea, todos lo a hemos sido en luz de, algún momento, ¿no? papá Dios no lo aclara todo. Claro, Hemos claro, sido, sí, sí. Y si se pudiera medir porcentuadamente, tenemos un porcentaje. claro. Hay Así un porcentaje de rebeldía en todos nosotros ahí que debemos analizar con el Señor. él no lo pone, mira esto, wow, increíble. Por eso él dice que habla de la congregación, no dejen, como dice ahí mismo, dije, Ujú, como tienen de costumbre, eso es real. ujú. Ahí se aclara toda duda. Y vemos más, esa es la luz que Papá Dios nos dejó y un regalo impresionante. Esto era lo que quería decir. Vale, vale, Edwin. Muchas gracias Ok, por tu gracias. apreciación. Dios te bendiga. Y bueno, sí, en cierta forma, a veces como que hay una rebeldía pasiva en nuestro interior, algo que se resiste al designio de Dios, pero para eso realmente es su palabra. O sea, el efecto que debería causar su palabra en nosotros es que nos debería llevar al cambio y a la transformación, o sea, abandonar el mal y hacer el bien. Y para eso es el estudio bíblico, o sea, que tú renuncies al mal, que abandones el pecado, que abandones en aquello que te está impidiendo vivir en el propósito de Dios y que abraces el plan de Dios, ¿no? Y eso es lo que él anhela de todos y de cada uno de nosotros, ¿listo? Así que, bueno, interesante tu aporte, Edwin. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? ¿Algo que le haya gustado de este espacio? ¿Algún detalle que haya apuntado ahí en su declaración de propósito? O todo correcto. ¿Ah? Todo súper claro por acá. Muy bueno, Pati. Bueno, familia, les invito a que oremos. Démosle gracias a Dios. La próxima semana vamos a terminar de analizar los versículos del capítulo 13 y ahí ya entonces entraríamos a lo que sería el capítulo 14 del libro de Romanos, que va ahí ya llevándonos casi a la conclusión de todo esto. ¿Listo? Padre, darte gracias por este espacio de estudio bíblico, Señor, tan importante, Señor, para nosotros. Señor, que cada palabra, Señor, estudiada esta noche, que cada uno de estos textos con tanta trascendencia para nosotros, a veces que nos hablan tan profundamente a nuestra realidad particular. Señor, solo quiero pedirte que seamos nosotros los primeros en aplicar estas verdades a nuestras vidas. Que nos lleves a entender cada día más los designios eternos que tienes para cada uno de nosotros y que fruto de ello podamos crecer para salvación y comprender tu voluntad eterna en medio de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros ministerios. Solo te pido que sigas hablando a nosotros y que nos permitas continuar
avanzando a la meta del supremo llamamiento en Cristo y entendiendo tus propósitos siempre, Dios, que nos llevarán de lo bueno a lo mejor y lo mejor a lo excelente. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Bendiciones para todos. Den una leidita al capítulo 14 Igual. para dentro de 8 días y ahí seguimos adelante. Un abrazo para todos. Bendiciones. Chao, chao. Gracias. Chao. Que descansen. Bye, bye. Bendiciones. Chao, chao.